Entonces, en el ser humano, creer, sí, creer de verdad, por una serie de mecanismos apasionantes, sí crea. Porque la imaginación es la cualidad más espiritual del ser humano y es capaz de manifestar cosas que no se han manifestado. Que la posición de víctima, no importa lo compleja que sean las circunstancias, la posición de víctima no colabora en nada a la mejora de nuestras circunstancias. Eso es el número uno. Número dos, que creáis profundamente en que el ser humano tiene la capacidad, si se lo cree de verdad, de crear una nueva realidad. Tú solo puedes ver que alguien se lo cree de verdad en base a cómo vive, no en base a lo que dice. El cura de un pueblo organizó una cosa con todo el pueblo para pedir que lloviera porque se estaban arruinando todos los cultivos. Y dijo, he pedido que mañana llueva. Vamos a ir todos a la explanada a rezar para que suceda. Fueron a la explanada y solamente uno llevaba paraguas. Este es el que se lo creía. Tendrás que creer en ti en base a lo que quieres crear. Y si tú crees que puedes, tú crearás la posibilidad de poder. Si crees que estás indefenso ante esta situación, crearás la imposibilidad de hacerlo. Es que el elemento clave de cómo se transita por el proceso de duelo es tu interpretación de lo que está sucediendo. La interpretación en el ser humano tiene una capacidad tan brutal para generar realidad que es difícil de creer. Entonces, tu interpretación es así. Por ejemplo, yo soy una persona, os hablo en confianza y os hablo como amigos, yo soy una persona que doy muchísimo valor a la dimensión espiritual de la existencia. Entonces, yo no concibo, al menos intelectualmente, un universo, una vida, un Dios que quiera dañar al ser humano, que quiera fastidiarle la existencia. Entonces, a mí, por lo menos conceptualmente, luego el tema, la verdad la dirá mi cuerpo, no la dirá mi intelecto, conceptualmente yo no me enfado, ni me pongo triste, ni tengo miedo, porque si el universo me manda esta prueba en su infinita sabiduría, que es como yo, Mario, lo contemplo, hay una lección que yo tengo que aprender de esto. Que yo no quisiera aprenderla, porque no me apetece nada, pero tengo que aprenderla para la evolución que yo necesito tener, evolucionar hacia la aceptación. Si yo creo que vivo en un universo hostil, lo más fácil es que entre en procesos de ira, en procesos de miedo o en procesos de tristeza y me estanque ahí. El tema no es pasar por ahí, el tema es quedarse atrapado ahí. Dijo, el cuerpo lleva la cuenta. Tú sabrás la verdad observando tu cuerpo. Sabrás la verdad. Si tú estás sereno, si ves que tu posición es una posición, pues oye, como las personas que están haciendo frente a una situación compleja, como estáis haciendo cada 2x3, como están haciendo cada 2x3, pero te ves en una posición sólido, en una posición estable, etcétera, etcétera, consultas tu cuerpo y no ves una tensión, no ves un agarrotamiento, no ves una irritabilidad contenida, no ves un nudo en el estómago, en líneas generales, es que realmente has aceptado. Porque como muy bien has comentado, uno puede aceptar superficialmente, pero autoengañarse pensando que ha aceptado completamente. Y la única manera de saberlo, en mi experiencia, es el cuerpo. El cuerpo jamás miente. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el inconsciente y lo que sucede en el inconsciente está pasando en tu cuerpo. Y eso lo que no puede uno es negarlo. Ahora, una vez que uno reconoce, mira, yo pensaba que estaba aceptando, sin embargo, noto que tengo este nudo en el estómago. Oye, yo no sabía lo que era. Pues ese nudo del estómago se llama miedo. O mira, noto esta cosa en el pecho que me cuesta a veces hasta, no respirar, pero sí un poco como que lo notas. Pues eso a lo mejor puede ser ira. O noto la cabeza. Pero en lugar de enfadarte y decir, vaya, me están autoengañando, reconocer que como seres humanos todos ofrecemos una variedad de grises y todos tenemos un punto de aceptación, un punto de miedo, un punto de tristeza y un punto de ira. ¿De qué se trata? Pues de que cada vez el color blanco que correspondería, digamos, a la aceptación sea más abundante en esa mezcla de grises
que el color negro, que es la ira, o que el color gris intensísimo, que es la tristeza o el miedo. Y reconocer ese poliedro que somos es fundamental, porque cuando lo reconoces empiezas a avanzar de forma natural hacia el blanco como aceptación. Bienvenido al webinar de Vistage España para los miembros y chairs de Vistage en España y hoy también los de Vistage Portugal. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros Mario Alonso Puig. Mario Alonso fue el ponente en junio del año pasado en nuestra reunión anual de todos los miembros de Vistage y he pedido que profundizamos aún más en los temas que hablamos hace el junio del año pasado. Mario tiene una presentación que va a durar unos 15-20 minutos, pero vamos a interrumpir y yo voy a vigilar el chat, las manos. Si tienes algo que decir, señala. Voy a tener todos en mute, pero cuando te paso la palabra, quitas mute, haces la pregunta y vamos a aprender mucho sobre fortaleza emocional en medio de la tempestad. Con esto voy a pasar la palabra a Mario Alonso Puig. Hola, buenas tardes. ¿Me oís todos? Hacemos un signo. Bueno, lo primero que quiero deciros es que me hace mucha ilusión el reencuentro porque tengo un gran recuerdo de la vez que estuvimos en el Círculo Ecuestre en Barcelona. Y que me hace ilusión que de alguna manera juntos exploremos un campo que es de gran complejidad y que por supuesto no soy yo la persona que tiene las respuestas, tengo algunas formas de responder, pero obviamente no es ni la respuesta definitiva ni tiene por qué ser la mejor. Y precisamente como hicimos en el Círculo Ecuestre, que sea un poco ese diálogo facilitado por Connor, lo que nos ayude a todos a sacar cosas que estén bien aterrizadas, que sean prácticas, que sean sencillas, pero que no sean simples. Hoy pretender dar respuestas simples a un mundo de tal complejidad es algo absolutamente ilusorio y carece de todo sentido. Ahora, buscar cosas que puedan ser sencillas y prácticas en este mundo, yo creo que sí. Vamos a ver. Vosotros sois personas que, por supuesto, a nivel individual, tenéis vuestras necesidades, tenéis vuestras inquietudes, estáis ahora mismo pues, con vuestras familias, con vuestros seres queridos en un espacio limitado, es igual si es más o menos. Es un espacio limitado y sobre todo habéis sentido y estáis sintiendo lo que es el no poder hacer un uso de la libertad, en este caso por dos motivos. Uno por tema de puramente legal y en segundo lugar por un tema de responsabilidad. Y estáis con vuestras parejas, con vuestros hijos, con vuestros seres queridos y estaréis notando pues movimientos emocionales, movimientos afectivos en ellos y en vosotros mismos. Vuestra responsabilidad no se queda solo ahí como personas claves en vuestro núcleo familiar. También tenéis una gran responsabilidad en lo que tiene que ver con la gente que trabaja en vuestras empresas. Y hablando con Connor sobre la mejor manera en la que podríamos serviros bien, hemos estado comentando que lo que a mí me gustaría es mostraros una especie de mapa para que entendáis algo que es de las cosas
por lo menos más complejas que yo me he encontrado nunca, que es entender los mapas con los que opera la mente humana. Y que al fin y al cabo están afectando no solo a nuestro sentir, no solo a nuestra biología, es decir, a nuestra fisiología, a nuestra forma de responder, en este caso a una enfermedad concreta, sino que además tiene un impacto absolutamente directo en los resultados. Como decía el gran Alfred Korzybski, el gran creador de la lingüística aplicada y luego adaptado por la PNL, pero originalmente no es de la PNL, decía: el mapa no es el territorio. Es decir, nosotros vamos a ver un mapa que nos va a orientar para manejarnos en un territorio. Lo que no podemos es ser tan arrogantes, tan prepotentes de pensar que ese mapa ya te dice perfectamente cómo navegar por el territorio. Ahora bien, no tener un mapa en una situación de semejante incertidumbre genera un nivel de ansiedad brutal. Tener un mapa en una situación de incertidumbre como la actual reduce tu nivel de incertidumbre y permite que recursos naturales que tienes los puedas poner en marcha. Como ya veremos, los niveles de ansiedad muy elevados bloquean por completo la capacidad del cerebro humano de pensar con claridad, no importa lo inteligente que seas o los másters que tengas en tu haber. Y por eso nosotros tenemos que entender ciertas cosas importantes del mapa. Algunos de vosotros ya habréis avanzado a lo largo de este tiempo que llevamos en lo que a mí me gusta llamar retiro, para quitarle la connotación tan dura que es cuarentena o encierro. Algunos habréis pasado por varias de estas fases, pero a lo mejor personas en vuestras empresas o personas en vuestra familia siguen atrapados ahí y a lo mejor no sabéis muy bien qué es lo que está pasando. Bueno, el mapa que voy a presentaros y que tendrá resonancia sin duda en algunos puntos con lo que vivimos juntos en Barcelona, el mapa lo que pretende es daros claridad, daros referencias para saber más fácil qué es lo que podemos hacer, teniendo en cuenta que cada uno está en su contexto único y diferencial y las respuestas de uno no sirven para todos. Sí pueden servir cosas en común, ¿vale? Entonces, en determinados momentos, según yo vaya pasando la presentación, pues Conor intervendrá, porque aquí no hay interrupciones, aquí hay intervenciones. Conor intervendrá bien porque quiere profundizar en un tema o porque ve que ha generado en vosotros un deseo de profundizar más, un deseo de aterrizarlo más, y entonces vamos a parar. Como tenemos hasta las 5 en punto, nuestro objetivo no es recorrer toda la presentación, aunque solo tenga unas poquitas diapositivas. Nuestro objetivo es que la presentación nos ayude para bucear en temas que sea para todos de interés, ¿vale? Y como comentaba antes, esto es un proceso de encuentro entre vuestros recursos, vuestras capacidades y las mías, para que juntos vayamos viendo qué podemos hacer. Bien, aquí veis en la transparencia una situación. Yo cuando vi este póster, que me lo compré hace bastantes años, me impactó muchísimo porque verdaderamente la brutalidad del oleaje no te puede dejar indiferente aunque sea una fotografía. De alguna manera te sacude por dentro. Y sin embargo, lo que más me impactó fue la tranquilidad de ese señor, de ese guardia del faro, que ni siquiera el ruido ensordecedor que tienen que hacer esas olas golpeando contra el faro parece que le perturba. Y el faro representa pues dos elementos. Representa por una parte una guía. Vosotros sabéis que los faros han ayudado muchísimo en la navegación para que no golpeen con rocas, con lo que sea, etcétera. Pero es que además de eso, el faro aquí muestra una gran solidez. Bueno, queridos, nosotros estamos en un momento en el que hemos tocado lo que al ser humano no le gusta nunca tocar, jamás, su fragilidad. Anda que no nos enfadamos cuando un día nos levantamos, nos duele un dedo del pie, no sabemos por qué y no podemos andar. Y decimos, ¿cómo es posible que un puñetero dedo del pie me tenga a mí, que estoy tan ocupado y tengo tantas capacidades, tan limitado? Bueno, pues esta situación del COVID-19 ha hecho que el mundo toque brutalmente su extraordinaria fragilidad. Un virus absolutamente diminuto está generando algo a nivel mundial que jamás hubiéramos imaginado que era posible. Bueno, nosotros lo que vamos a buscar juntos es dónde está
esa posibilidad de mantenernos sólidos, no ya solo ahora, que es, obviamente, estamos en medio de la tempestad, sino cuando la tempestad vaya pasando y nos encontremos con que el mundo que ha quedado no es el mundo que dejamos. Yo cuando escucho a personas decir, cuando volvamos como estábamos, no vamos a volver como estábamos. No vamos a volver, pero no vamos a volver porque esto ya ha sido estudiado, los grandes cambios que hay en los sistemas. Cuando hay grandes cambios en los sistemas, grandes impactos en los sistemas, pasan dos cosas. La primera es que el sistema se destruye, no lo soporta, o el sistema evoluciona a un nivel superior. Cuando el sistema se destruye es cuando ya entramos, imaginaros, en conflictos, no ya en la lucha contra un virus, sino en luchas contra nosotros mismos, ¿vale? Entonces el propio sistema se destruye. O subimos a un nivel más alto de sofisticación, es decir, incorporamos ciertos elementos y lo que resulta es una sociedad mejor que la que había. Porque no nos olvidemos de lo siguiente, queridos. La sociedad de la que venimos tenía muchas cosas buenas, pero anda que no tenía cosas mejorables, ¿eh? En España, solo en España, 1 de cada 4 personas está en tratamiento con ansiolíticos y antidepresivos, según me dijo una fabulosa psiquiatra con la que coincido en algunos eventos. Esto es una barbaridad. La violencia sigue existiendo, el egoísmo, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez podamos abrigar la ilusión, la esperanza, la posibilidad de que de estas cenizas, de este dolor, de esta pérdida en el tener, salga una mejora en el ser, que el ser humano salga reforzado. Bien. A ver. Espera que no me está pasando la... A ver. Esto es a veces lo que pasa, que... Ahora, vale. Primero, una cosa muy importante que os quiero decir. Esto es Elisabeth Kubler-Ross. Elisabeth Kubler-Ross fue muy influida por el pensamiento de Carl Gustav Jung, probablemente uno de los 3 psiquiatras más espectaculares que ha habido en la historia, y ella se dedicó a estudiar qué pasa en el ser humano cuando es sometido a situaciones tremendamente complicadas y tremendamente dolorosas. Viva en Japón, viva en España o viva donde viva. Y es importante que lo sepáis porque podéis tener en vuestro equipo y en vuestra familia o incluso en vosotros mismos, podéis reconocer estar atrapados, y todos estamos en algún momento atrapados, en una de estas fases. Yo voy a utilizar el sistema que más me ha servido, que más práctico he encontrado, basado, por supuesto, en las enseñanzas de Kubler-Ross, que son los siguientes. Primero, la fase inicial de lo que ocurrió. Shock. Te deja en shock. ¿Cómo que un país entero como Italia se encierra? Es imposible. ¿Cómo que esto pasa en el shock? Esto es muy típico y podemos pensar desde pérdidas de seres queridos hasta robos de cosas que te importan mucho, pérdidas de trabajo, etc. Shock. Esta es la inicial y la mayor parte de las personas tendrían que haberla pasado ya, porque ha pasado un tiempo. La segunda es la fase que se llama denial, negación. Esto no puede ser. Esto no puede ser. No me lo puedo creer. Mirad, yo perdí un amigo muy querido hace poco, muy poco, por el coronavirus. Chico de menos de 60 años, maravilloso. Y todavía, pues hace muy poco tiempo, todavía me cuesta creer que esto pueda ser verdad. Digo, no puede ser verdad. No puede ser verdad. Entonces, denial, negación. La tercera, que es donde hay muchas personas todavía, en mi experiencia, atrapadas, es en la ira. La ira es una fase en la que el ser humano se siente muy fuerte, se vuelve muy agresivo, se vuelve muy irascible y típicamente empieza a buscar a quién culpar. Y puede encontrar 3 culpables fundamentales. El primer culpable es el otro. Llámese gobierno, llámese oposición, lo que quieras, buscas un culpable. La siguiente forma de culpar, o el siguiente, el scapegoat, el chivo expiatorio, eres tú mismo. Ay, si yo hubiera sido más precavido. Ay, si hubiera ahorrado más. Ay, si hubiera tenido menos gente en mi empresa. Ay, si esto lo hubiera visto venir. Bueno, ese es el segundo. Y el tercero es la propia vida. Hay personas que se enfrentan a la vida, llamémosle la vida, llamémosle universo, llamémosle Dios, llamémosle como queramos, diciendo cómo
es posible que la vida sea tan injusta y se esté llevando a tantas buenas personas y generando tanto sufrimiento. Bien, esta es una fase en la que muchas personas se pueden quedar atrapadas años y años. ¿Por qué se quedan atrapadas ahí? Sencillamente porque en esta emoción el ser humano se siente poderoso. En la ira uno se siente poderoso. Criticando, culpando, uno se siente poderoso. Sí sufre, es verdad, pero aquí estamos en otra dimensión, se siente poderoso. La siguiente fase, cuando uno supera o trasciende, va más allá de la ira, es encontrarse con dos de las emociones que más rehúye el ser humano. El ser humano lo que más rehúye no es en absoluto la ira, porque en la ira se siente fuerte. El ser humano rehúye intensísimamente dos emociones, el miedo y la tristeza. Porque en el miedo y la tristeza toca la hondura de la fragilidad. Toca la hondura de sentirse solo, sola, perdido en medio de una situación que no controla. Cuando se ha pasado por estas fases, y que es muy impactante verlas pasar, y las hemos pasado, yo he pasado por, lógicamente, mis propios procesos de duelo, y los pasaré, viene la siguiente fase en la que el ser humano empieza a aceptar la realidad tal cual es. Es decir, asume que está en un nuevo mundo, que está en un cambio de mundo y que en ese cambio de mundo tiene que renacer, tiene que reinventarse, tiene que volver a respirar, ¿vale? Eso es un poco lo primero que quería deciros. Bien, Mario Alonso, ahora tengo una encuesta que voy a lanzar. Primero, me gustaría confirmar que todos sabéis suficiente de estas 5 etapas para poder identificar los síntomas y reconocer dónde estás tú y dónde están las personas a tu alrededor. Si alguien tiene una pregunta, o levanta la mano, o hace un gesto, o mete por el chat. ¿Alguna pregunta sobre las etapas y cómo reconocerles en ti mismo o en las personas, los seres queridos a tu alrededor? Bien, veo gente que han captado. Voy a lanzar esta encuesta. En vuestras pantallas ahora debe aparecer Stages of Grief. Primero, ¿dónde estás tú? Shock, denial, anger, fear, sadness o aceptar. Y las personas a tu alrededor, ¿dónde están? Shock, denial, anger, fear, acceptance. Veo votación ya entrando. Quedan 20 segundos para responder. Y Mario Alonso, veo que has explicado muy bien porque la gente está viendo dónde están. Quedan 6 personas para responder. Y voy a cerrar esta encuesta. Y debe aparecer los resultados en vuestras pantallas. Mario, vemos que los CEOs, los chairs de Vistage, la gran mayoría, tras 5 o 6 semanas, estamos en modo acceptance, pero los seres queridos, los equipos, las personas a nuestro alrededor están un poco atrás en este proceso. Así quizás lo que hablamos, el enfoque es un poco cómo gestionar uno mismo, pero mucho más cómo ser un líder que realmente ayuda a otros en llegar a un estado mental, a un estado físico, un estado psicológico, que puedes ser creativo y ver los recursos y crear el futuro. Bien, lo primero que quiero deciros es que ser líder no es tener una posición determinada. Ser líder es una forma de ser y de estar en el mundo. Y el liderazgo, lo primero que tiene que hacer, o sea, uno de los rasgos del liderazgo es que ves antes que muchas otras personas. Entonces, cuanto más capaz seas de proyectar tu mirada al futuro
con más rapidez pasarás el periodo del duelo, porque sabes que el periodo de duelo es como un proceso necesario, pero para que tú estés funcionando perfectamente o en las mejores condiciones posibles, tienes que pasarlo deprisa. Cuanto más tardes en pasarlo, menos eficiente vas a ser. Entonces yo creo que lógicamente siempre hay una mezcla, no es que uno esté perfectamente en la aceptación y cero en el miedo. Esto es una combinación. Entonces uno puede tener un poquito de miedo, un componente de tristeza y también un punto de aceptación. Es decir, no pensemos en blanco y negro. Si estoy en aceptación, yo no tengo nada de miedo y no tengo nada de ira, sino pensemos en cuál es el sentimiento, el afecto, como diría Jung, dominante, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todos tenemos una responsabilidad en el campo del liderazgo para movernos lo más rápidamente posible de una forma natural, no artificial, e ir pasando al mundo de la aceptación. Y es lógico que personas a vuestro alrededor, que a lo mejor en este caso, por razones muy distintas, pues a lo mejor estén más atrapadas. Y recordemos que el mejor ejemplo o la mejor ayuda que puedes dar a una persona para transitar no es el speech que des, sino tu forma de ser y el ejemplo que des. Es decir, si tú, por ejemplo, estás en casa y estás diciendo a tus hijos, a tu pareja, le estás diciendo, oye, mira, esto hay que aceptarlo porque esto somos capaces de salir adelante, pero ellos ven pues que estás alicaído, que estás triste, que te dice una cosa y enseguida reaccionas, con lo que se van a quedar no es con el bello discurso, es con lo que tú vives. Entonces, sí, yo creo que hay que observarse con mucha humildad. Aquí no hay los listos, los tontos, los rápidos, los lentos. Aquí hay las personas que han, por razones X, avanzado más en transitar por el proceso de duelo y que tienen una responsabilidad, tenemos una responsabilidad de transmitir en nuestra forma de vivir que es natural sentir miedo, que es natural sentir tristeza, que es natural sentir ira. No hay que esconder esos sentimientos y que sí se pueden superar, ¿vale? Entonces eso yo es lo que os diría. Mario, tenemos dos preguntas. Primero paso palabra a Miguel Pardo y después a Ignacio. Miguel, tu pregunta. Buenas tardes, Mario. Hola, Miguel. Mario, de todas las etapas en este momento, en esta situación que vivimos, ¿cuál es la más crítica? Muy buena. La más crítica es, ¿qué quieres decir con crítica? La que duele más, la que tenemos que cuidar más para no hundirnos. Bueno, la más crítica yo te diría que es el miedo y la tristeza. Porque en el miedo y la tristeza la persona toca espectacularmente su fragilidad. Y ahí es donde necesita encontrar un apoyo en el entorno que le ayude sobre todo a navegar por ahí. Porque en la ira, una persona llevada por ciertos mecanismos se siente fuerte y es difícil que busque apoyo porque ni siquiera lo favorece. Pero cuando una persona cae en el mundo de la tristeza o en el mundo del miedo, ahí se siente tremendamente frágil y ahí es donde va a necesitar más sostén, más apoyo. No quiere decir que tú le resuelvas el tema, quiere decir que no se sienta sola. Aquí yo utilizo un término que lo he usado mucho en medicina, en mi práctica de cirugía durante muchos años. La persona tiene que sentir que quieres compartir destino con ella. Es decir, cuando yo veía a un enfermo y le operaba, claro que la enfermedad la tenía el enfermo y yo no, pero yo sabía que iba a pasar por un momento de muchísimo miedo y tenía que sentir que yo le acompañaba en ese proceso, con lo cual el miedo compartido es un miedo mucho menos intenso. Entonces yo te diría que esa es la etapa más delicada porque es cuando el ser humano más apoyo necesita. Gracias. Bien. Ignacio.
Sí, Mario, yo en vista de los resultados me pregunto hasta qué punto, porque como habrás visto todo el colectivo parece que estamos en la última etapa y ya vamos de salida, y sin embargo aquellos que están cercanos a nosotros están en etapas anteriores o muy anteriores, ¿no? Sí. ¿Hasta qué punto no estamos nosotros viendo reflejado nuestra situación en los otros? Y aunque queramos autoconvencernos de que estamos mejor, realmente al ver a los otros estamos viéndonos a nosotros. Mira, eso también es una magnífica pregunta. Lo primero que yo te respondería, y obviamente es una apreciación muy limitada por mi parte, es que considero que a nivel general esto no se ha aceptado para nada. O sea, no se ha aceptado para nada. O sea, la mayor parte de las personas, yo creo que han superado la fase de la negación. Creo que hay pocas atrapadas ahí. El shock, por supuesto, ya se pasó. Es una noticia habitual, tristemente habitual, la cantidad de fallecimientos que hay, la cantidad de personas infectadas. Es tristemente habitual ya oír hablar de ERTEs, de pérdidas. Hoy hablaban del mercado de las flores, pérdidas del 90%. O sea, nos duele, no nos desconcierta, no nos sorprende. Hemos visto el petróleo que ya solo el almacenarlo cuesta más que lo que cuesta el venderlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que considero que a nivel social estamos todavía atrapados en la ira. De hecho, se ven muchísimo las críticas, los ataques de unos y otros, y luego, fundamentalmente, en el miedo a con qué nos vamos a encontrar. Eso es en cuanto a nivel social. Creo que hay muy pocas personas actualmente que estén aceptando. Y te voy a decir por qué. Porque cuando la emoción dominante es la aceptación, ocurren dos cosas que son fascinantes. Y lo digo porque lo he vivido, lo digo porque lo he visto y porque todos vosotros, sin excepción, habréis tenido esta experiencia. Tienes serenidad, tienes paz interior y empiezas a recuperar la alegría y la confianza. Porque en la aceptación tú asumes un nuevo mundo y también asumes tu capacidad de adaptarte y progresar en ese nuevo mundo. Por tanto, la expresión afectiva es radicalmente distinto a lo que estamos viendo. Sobre el otro tema que comentas, una de las cosas más reconocidas en el mundo del inconsciente es la tendencia a la proyección. Es decir, muchas veces proyectar en los demás lo que no queremos reconocer en nosotros. Entonces, nosotros quisiéramos ser personas que aceptamos y proyectamos en los demás la falta de aceptación. Y como muy bien has visto, esto puede ser un truco, es un sesgo inconsciente tremendamente importante, porque como no lo ves, no eres consciente de tu proyección. Es como la mosca que se está reflejando, que se está viendo en la pared, y la mosca no está en la pared, la mosca está en el proyector tuyo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sobre esto lo que te diría es, tenemos que tener mucha humildad y no juzgar a las otras personas. Es decir, evitar el juzgar. Sobre todo evitar un juego del ego muy pernicioso, que es sentirse superior al otro. Mira, yo ya he aceptado y este desgraciado sigue resistiéndose. Mira, yo he aceptado y este tal cual. Porque eso es un juego terrible. Y entonces, en ese sentido, yo creo que es la humildad de decir, mira, yo tengo la sensación de que he aceptado, pero seguro que hay partes en mí que no. Y seguro que hay partes en mí que siguen con el miedo, siguen con la tristeza y siguen con la ira. ¿Cómo podemos saber eso? Mira, hay una frase que es espectacular, la dijo, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo el nombre, un psiquiatra, Bessel van der Kolk, holandés. Dijo, el cuerpo lleva la cuenta. Tú sabrás la verdad observando tu cuerpo. Sabrás la verdad. Si tú estás sereno, si ves que tu posición es una posición, pues oye, como las personas que están haciendo frente a una situación compleja, como estáis haciendo cada 2x3, como estamos haciendo cada 2x3, pero te ves en una posición sólido, en una posición estable, etcétera, etcétera. Consultas tu cuerpo y no ves una tensión, no ves un agarrotamiento, no ves una irritabilidad contenida, no ves un nudo en el estómago, en líneas generales, es que realmente has aceptado. Porque como muy bien has comentado, uno puede aceptar superficialmente, pero autoengañarse pensando que ha aceptado completamente. Y la única manera de saberlo, en mi experiencia, es el cuerpo. El cuerpo jamás miente. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el inconsciente y lo que sucede en el inconsciente está pasando en tu cuerpo. Y eso lo que no puede uno es negarlo. Ahora,
Una vez que uno reconoce, mira, yo pensaba que estaba aceptando, sin embargo, noto que tengo este nudo en el estómago. Oye, yo no sabía lo que era. Pues ese nudo en el estómago se llama miedo. O mira, noto esta cosa en el pecho que me cuesta a veces hasta, a ver, no respirar, pero sí un poco como que lo notas. Pues eso a lo mejor puede ser ira. O noto la cabeza. Pero en lugar de enfadarte y decir, vaya, me están autoengañando, reconocer que como seres humanos todos ofrecemos una variedad de grises y todos tenemos un punto de aceptación, un punto de miedo, un punto de tristeza y un punto de ira. ¿De qué se trata? Pues de que cada vez el color blanco que correspondería, digamos, a la aceptación sea más abundante en esa mezcla de grises que el color negro, que es la ira, o que el color gris intensísimo, que es la tristeza o el miedo. Y reconocer ese poliedro que somos es fundamental, porque cuando lo reconoces empiezas a avanzar de forma natural hacia el blanco como aceptación. Bien, tenemos muchas preguntas. Voy a pedir 2 preguntas ahora y después, Mario, darte tiempo para hacer más contenido. Tenemos una pregunta de Alex Aranzábal y voy a pedir que Carlos Iones también comparte su pregunta. Vas a recibir 2 preguntas, responder a estos, más contenido, y guardamos las preguntas para los últimos 15 minutos. Vale. Alex, tienes la palabra. De ánimo general. Volver a repetir, Alex. ¿Empiezo de nuevo? Vale, pues empiezo con el saludo. Hola, Mario, buenas tardes. Quería preguntar, encantado de escucharte. Quería consultarte si, según tu opinión, podemos hablar que una persona está en un estado de ánimo general, digamos el de la aceptación, el de la ira, o si en cada persona, en cada problema, puede estar en paralelo en diferentes situaciones. Es decir, yo puedo tener un tema con mi exmujer en el que estoy claramente en una situación de ira y al mismo tiempo con alguna cuestión personal mía en aceptación o con miedo, y si es posible tener, pues como el que tiene los platillos girando en el aire, tener cada platillo en un estadio distinto, y si a su vez se puede desprender que hay problemas que algunas personas resolverán y otros no, o si en general hay un estado que domina, digamos, a la persona y que le va a conducir a resolver todos sus problemas. Bueno, es muy buena pregunta también. Bien, y voy a pedir, Carlos, que lanzas también tu pregunta y confiamos en la capacidad de Mario Alonso de recordar 2 preguntas. Yo confío también en el papel que tengo delante. Que lo apunto. Vale, estupendo. No, oye, en alguno de los libros que he leído de usted hace mucho hincapié en la forma de actuar de cada uno basado en la genética, en el entorno y luego en la capacidad de cada uno de poder manejar eso siendo consciente de esos aspectos, ¿no? La epigenética famosa. Ahora con un entorno tan taxativo y tan, común para todos y tan violento, cambia un poco estos estados que ha comentado usted, esta secuencia de acontecimientos con un entorno tan fuerte y tan marcado para todos. Sí, vamos a ver. La primera contestación a la primera pregunta. Por supuesto, ten en cuenta que el proceso de duelo es un proceso que tiene lugar entre una relación que tiene lugar entre un suceso y la persona que experimenta ese suceso. Es decir, el proceso de duelo es una relación determinada. Y cómo esa relación con el hecho va evolucionando a lo largo del tiempo. En una situación afectiva como la que has comentado, un proceso mejor de separación, la relación con la separación puede seguir una cierta dinámica. Tú imagínate que en esa relación, pues tú hubieras percibido, o una persona determinada hubiera percibido lo que ha vivido como una mala fe por parte de la persona de la que se separa para amargarle la existencia. Pues es más fácil que esa persona quede atrapada mucho tiempo en la ira, porque se ha sentido agredida
por la que fue su pareja. Mientras que en la relación con un virus, pues puedes tener un tipo de relación que no es de enfado contra el virus, porque no tiene sentido. Tú no le das a un virus, que además es una única molécula de RNA, no le das la capacidad de quererte dañar, pero sí puedes transcurrir más esa fase y estar en la fase del miedo o la tristeza. Ahora, si una medida que toma el gobierno tú consideras que es injusta, que es desproporcionada, que te está haciendo daño, ya tú, lógicamente, interpretas ese hecho de una forma diferente y tu relación cambia, y a lo mejor puedes entrar en denial, negación, y decir, ¿cómo es posible que no vean el daño que me están haciendo a mí y a un montón de empresarios? Eso es una cosa que puede pasar en el caso hipotético de que pueda ser la reacción de una persona. Y todo eso lo que conforma es una manera de relacionarse. Entonces, te diría que absolutamente sí. Y lo que te diría es que el elemento clave de cómo se transita por el proceso de duelo es tu interpretación de lo que está sucediendo. La interpretación en el ser humano tiene una capacidad tan brutal para generar realidad que es difícil de creer. Entonces, tu interpretación es así. Por ejemplo, yo soy una persona, os hablo en confianza y os hablo como amigos, yo soy una persona que doy muchísimo valor a la dimensión espiritual de la existencia. Entonces, yo no concibo, al menos intelectualmente, un universo, una vida, un Dios que quiera dañar al ser humano, que quiera fastidiarle la existencia. Entonces, a mí, por lo menos conceptualmente, luego el tema, la verdad la dirá mi cuerpo, no la dirá mi intelecto, conceptualmente yo no me enfado, ni me pongo triste, ni tengo miedo, porque si el universo me manda esta prueba en su infinita sabiduría, que es como yo, Mario, lo contemplo, hay una lección que yo tengo que aprender de esto. Que yo no quisiera aprenderla, porque no me apetece nada, pero tengo que aprenderla para la evolución que yo necesito tener como ser humano. Y entonces me es más fácil transitar, evolucionar hacia la aceptación. Si yo creo que vivo en un universo hostil, lo más fácil es que entre en procesos de ira, en procesos de miedo o en procesos de tristeza y me estanque ahí. El tema no es pasar por ahí, el tema es quedarse atrapado ahí. Eso es lo primero que te diría. Entonces, a la primera pregunta diría que sí, que naturalmente que sí. Y lo que te sugeriría, si me lo permites, son propuestas. Yo no soy quien para dar consejos y propuestas. Busca una interpretación que a ti te ayude a transitar rápidamente por el proceso del duelo. Porque si no buscas una interpretación que a ti te ayude, dado que el ser humano no conoce la realidad y solo sabe emitir juicios, y te quedas atrapado en la ira, te quedas atrapado en el miedo, te quedas atrapado en la tristeza, tú ahí no eres la persona, tú ni nadie, ni yo, ni nadie, vamos a ser las personas más capaces de generar prosperidad, de generar abundancia, de contribuir y de ser felices. Entonces yo lo que te sugeriría es, en una situación así, busca la interpretación que más te ayude. Es como el día pasado me entrevistaban para un periódico y me decían, ¿qué le parece este confinamiento? Y digo, yo prefiero llamarlo retiro. Y me decían, ¿pero cómo retiro? Digo, vamos a ver, yo puedo llamarlo confinamiento. Si es confinamiento, algo me tiene atrapado, yo no puedo salir, pero no sé la causa. Si es cuarentena, estoy atrapado por un virus. Si es retiro, es como si yo lo hubiera elegido. Yo sé que no lo he elegido, yo sé que me tengo que quedar en casa, pero es que resulta que yo, si utilizo la palabra retiro, estoy mucho mejor que si utilizo confinamiento. ¿Por qué no lo voy a utilizar? ¿Por qué tengo que añadir más gasolina al fuego? No, hombre, el fuego ya está, pero voy a intentar que a mí me afecte lo mínimo, porque si yo estoy más tranquilo, estoy más sereno y pienso con más claridad, podré estar mejor. Si estoy pensando, estoy confinado, el propio lenguaje me va a atrapar. Y sobre la segunda pregunta, lo que dices es así, es decir, el elemento genético cada vez está contando menos en la investigación biológica reciente. Menos, salvo en algunas enfermedades muy, muy específicas. Y está contando menos porque un mismo gen puede formar cientos de proteínas diferentes.
porque la epigenética ha revolucionado nuestra comprensión de los genes. Entonces, ¿qué te diría yo? Que por supuesto el entorno cultural que generemos, claro que va a afectar a la expresión de esos genes. Naturalmente que sí. Y aquí es donde tenemos que tirar de algunos filósofos que han dicho cosas que son todavía muy vigentes, como por ejemplo Ortega y Gasset. No somos un participio, sino un gerundio. No estamos hechos del todo, sino que nos vamos haciendo. Entonces, en ese hacerse influyen varias cosas. Mira, la más importante es tu estado emocional. Esa es la más importante. Y tu estado emocional, claro que depende de las circunstancias y depende del entorno. Y te pongo un ejemplo, os pongo un ejemplo. ¿Os acordáis del atentado de las Torres Gemelas? Todos nos acordamos. ¿Y verdad que todos nos acordamos dónde estábamos? Claro, porque es un hecho que no se olvida nunca. No sé si habéis oído hablar del síndrome de estrés postraumático. El síndrome de estrés postraumático se diagnosticó después de la guerra de Vietnam. Eran personas, exmilitares, que iban por la calle, oían una taladradora que estaba levantando una acera, se tiraban al suelo y empezaban a temblar. ¿Por qué? Porque asociaban con las ametralladoras del ejército contrario. Bien, pues lo que se observó es que la incidencia de síndrome de estrés postraumático después de las Torres Gemelas en personas que no habían estado directamente en contacto con el atentado o que habían experimentado pérdidas personales, dependió directamente del número de horas que estaban viendo la televisión. No sé si os acordáis que en aquella época a todas horas estaba poniendo el atentado, a todas horas, a todas horas. Por eso yo he recomendado en varias entrevistas que me han hecho que se vea la televisión lo justo para estar informado, lo justo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si en un entorno, Carlos, en tu pregunta, si en un entorno todo lo que empieza a hablarse es... de naturaleza tóxica, de cuántos cadáveres, de cuánta cual, es que nos guste o no, por bien consciente llega. Y claro que afecta en la expresión genética. Por supuesto que afecta. Si es que eso ya no es algo que podamos discutirlo. ¿Cómo afecta? Eso es un campo todavía abierto. ¿Pero que afecta? Claro que afecta, sin ninguna duda. Excelente, pues quedan 17 minutos y yo veo gente con ganas de ver qué más contenido nos has traído. Bueno, vamos a ver si esto pasa. Vale. Mirad, lo siguiente que os quiero decir es la importancia de la aceptación frente a la resignación. La resignación da la apariencia de aceptación, pero es un resentimiento encubierto. Y es una de las preguntas que me habéis hecho al comienzo. Es decir, yo me llego incluso a creer que estoy aceptando y, sin embargo, por dentro me estoy resistiendo. El que veis a la izquierda es el profesor Hans Selye. Él nació en Viena y pasó toda su vida de científico en Canadá, en Montreal, y fue el que descubrió estos mecanismos. Como veis, donde veis Good Health, homeostasis, imaginaros el mundo que conocíamos antes del coronavirus, ¿vale? Alarm Stage, empieza a ver cosas en China, empezamos a preocuparnos, empieza a ver nuestro país hermano Italia, pues la gente en sus casas, empezamos a ver cosas y ya toca España. Bien, ese es el estado de alarma. Bien, y lo que veis en color naranja es el estado de resistencia. Esta resistencia es cuando uno no quiere aceptar que esta es una nueva realidad. No quiere aceptar que es una nueva realidad. Y esta resistencia, si observáis, aunque Hans Selye solamente trabajó con ratas, os diré una cosa que os puede sorprender. No sabéis la cantidad de descubrimientos que se han hecho del mundo emocional estudiando ratas. Estudiando ratas. Porque el mundo emocional que compartimos con los neomamíferos, que con las ratas un neomamífero, un mamífero moderno,
es un mundo emocional muy próximo. Obviamente en funciones superiores de la corteza cerebral no, pero en funciones cerebrales límbicas sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si uno se está resistiendo, fijar lo que pasa al final. Estado de burnout. De hecho, sus ratas se morían. Sus ratas se morían. ¿Qué quiere decir? Que tiene un impacto muy grande en la salud y, como veremos luego, en el ser humano, en su funcionamiento mental. Por eso es tan importante acercarnos poquito a poco, sin sobreexigencia, sí con determinación, a esa fase de aceptación. Es decir, estamos ante un nuevo mundo. Pero atención, un nuevo mundo en el que necesariamente tenemos que posicionarnos que es un mundo de oportunidad, aunque todavía no la veamos ninguno. Mirad, cuando yo dejé cirugía hace ya 16 años y me lancé a esta loca aventura para algunos, dedicarme full time a escribir, a dar conferencias, yo os doy mi palabra de honor de que no tenía ni la más remota idea de lo que se iba a abrir. Pero lo que yo tenía era un vértigo enorme porque pensé que me podía pegar una castaña de tal calibre que no sabía ni cómo iba a poder sobrevivir económicamente. Con eso digo bastante. A mí me cuentan hace 16 años que se me iba a abrir el mundo que se me ha abierto y diría, ni harto de vino, si es imposible. Entonces, ¿qué quiero deciros? Que tenemos que posicionarnos para que sea más fácil aceptar que lo que aceptamos no es un bodrio, no es un desastre, porque entonces sería resignación. Que lo que aceptamos es un mundo de oportunidad, aunque todavía no lo podamos ver. Yo no lo podía ver. No lo podía ver. Ahora en retrospectiva es muy fácil, pero hacia adelante no lo ves. Entonces, si no, es que es muy difícil superar la fase de resistencia, ¿vale? Porque claro, nosotros sabemos lo que estamos perdiendo, eso está clarísimo. Las pérdidas que tenéis en vuestras empresas, las pérdidas económicas que estoy experimentando yo, las pérdidas de montón de cosas, si es que lo estás viendo ya. Lo ves con tus 5 sentidos. Ahora, el mundo por venir, eso no lo puedes ver. ¿Y qué pasa? Pues ya sabéis el refrán español, más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces te quedas atrapado ahí. Entonces por eso os diría que es muy importante pasar a esa fase de aceptación. ¿Cómo sabes que no estás en fase de aceptación? A nivel biológico, porque se ponen tres reacciones en marcha que fueron descubiertas por la persona que veis arriba, uno de los más grandes fisiólogos que ha existido en la historia, el profesor de Harvard, Walter Cannon, que él descubrió que hay una serie de reacciones típicas de la resistencia. Él es anterior a Selye, pero es muy complementario con Selye. La primera es el ataque. Te pones irritable, estás enfadado, ya hemos hablado antes de eso. Pues si tú notas eso, te estás resistiendo. No es para que te enfades, porque entonces lo empeoras, sino sencillamente para que lo contemples y digas, es parte de la normalidad, tengo que posicionarme poco a poco en una realidad nueva y en un mundo de oportunidad que yo empiezo a imaginarlo, aunque todavía no haya sucedido. No os olvidéis de una cosa clave. El ser humano tiene un poder para crear brutal a través de la imaginación. Entonces, primero tienes que desear intensamente algo, que es que este mundo sea un mundo de oportunidad para ti, aunque no lo veas. Segundo, tienes que imaginar eso que deseas, que es empezar incluso a replantearte un nuevo curso en tu vida, porque entonces crearás eso que imaginas. De verdad os lo digo, no son palabras para animar, son palabras profundamente vividas, profundamente sentidas y experimentadas. El ser humano es capaz de crear realidad, no es una víctima pasiva que tenga que aguantar la realidad que hay. Es capaz de co-crear su realidad. Entonces, la segunda es la huida, uno no quiere hablar de esto, no, a mí no me hablen ahora, no sé qué, buscas el aislamiento, y la tercera es el bloqueo. ¿Vale? Entonces, tenemos que ser conscientes de que personas en nuestros equipos, personas en nuestras familias están aquí. ¿Por qué os lo digo? Porque si son agresivos con vosotros vuestros hijos, que llevan más de un mes encerrados, os dan una mala respuesta a vuestra pareja, a vuestros hijos, un cliente, que es un momento especial para ser comprensivos. Un poco recordando la frase de Paulo Coelho, que a mí me marcó mucho, que es: quiéreme cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito.
Ahora es cuando más hay que entender estas reacciones de agresividad. No estoy diciendo sencillamente decir que están bien. Lo que estoy diciendo es no reaccionar a la reacción. No echar más fuego, más gasolina en el fuego. Solamente esto no me quiero alargar porque hacemos una paradita por si tenéis alguna cuestión. La resistencia no es buena en este momento, así de claro, no es buena. La falta de aceptación no es buena porque sabemos que la resistencia, la no aceptación, aunque sea resignación, que es una no aceptación encubierta, libera cortisol en la sangre. Sabéis que el cortisol es un medicamento que se está utilizando actualmente en el COVID-19 con mucho éxito en algunas personas que hacen una fase inflamatoria, pero el cortisol, cuando se libera por la resistencia, lo que hace, lo que veis ahí en la fotografía de microscopía electrónica, es el COVID-19, la famosa corona, que es como engancha y penetra en la célula, y lo que veis abajo es un linfocito asesino. Entonces se llaman linfocitos NK, son propios del ser humano y están especializados en la lucha contra virus y en engullir, en tragar, en absorber células llenas de virus. Vosotros sabéis que los virus meten la célula revienta y todos esos virus salen muy parecido al mecanismo de la malaria. Bien, pues lo que sabemos es que cuando el cortisol se está liberando de forma constante por la resistencia, por el enfado, por la tendencia huidiza, por el bloqueo, ese cortisol bloquea este tipo de linfocitos, con lo cual es más fácil cogerse una infección por coronavirus, por virus catarral o virus gripal. Es decir, de alguna manera, el cuerpo que siempre lleva la cuenta y que tiene una sabiduría brutal, nos está diciendo que la resistencia no es buena para nuestra naturaleza. Que aceptar la realidad es así y a partir de ahora, ¿qué puedo hacer con esta realidad? Paramos aquí si queréis un poquito y luego seguimos con esta. Por si queréis algún... Si alguien tiene una pregunta o comentario, con un saludo en el chat. Yo creo que queda 8 minutos, Mario Alonso. Quizás seguimos. Vale. Seguimos. Bien. Entonces, esta es la situación, el mapa mental en el que nos vamos a encontrar nosotros y nuestra gente, en casa y en la empresa. Porque es un mapa que se puede aplicar a cualquier ser humano. Ten en cuenta que los mapas, lo que se llaman los frameworks que estoy usando con vosotros, se pueden utilizar en cualquier sitio. Yo he tenido la oportunidad de estar en 33 países ya y he visto que los mapas los compartimos. Y hablo de países de sitios muy diferentes, bien, de continentes muy distintos. Bien, entonces, hay una tendencia nuestra que es aferrarnos a lo que sabemos hacer. Ojo, porque a lo mejor vamos a tener que saber hacer cosas nuevas, ¿eh? Ojo. Entonces, si yo me aferro, una cosa es que yo tengo una preferencia. Esto es totalmente humano. Otra cosa es que yo me aferre. Vamos a ver. Yo no soy un hombre que ame bueno, ahora estoy empezando a amarla mucho más. Ni que ame la tecnología, ni que se me haya dado especialmente bien la tecnología, ¿vale? Así de claro. Yo siempre he creído en mis conferencias, en mis cursos, en la relación directa, en el encuentro absoluto. Y todo lo que tiene que ver con cosas más personales, que no es pura información, sino que es interacción, yo siempre he sido muy receloso a eso. Como lo otro, gracias a Dios, se me ha dado bien, pues estaba ahí. Yo no me puedo seguir aferrando a la formación en directo, ¿me entendéis? Porque no sé cuándo va a volver a haber formación. Me refiero presencial con grupos muy grandes, con muchas personas, etc. Entonces, que tengo preferencia, sí, pero tengo que soltar, tengo que dejar caer eso. Y cada vez me estoy metiendo más en estos temas, porque obviamente, como hoy es uno de las situaciones, pues porque cada vez, bueno, pues está habiendo más interacción. Entonces, tener ojo a aquello a lo que os estáis aferrando y estar dispuestos a soltar. Yo sé que uno prefiere tener X ganancias, X resultados. No os aferréis a ellos. No os aferréis a ellos. Segundo, mantener mi estatus como sea. Claro, yo tengo 22 o 23 años de experiencia a nivel
de eventos presenciales. Unos 23 años, porque empecé antes de tomar la decisión de dejar la cirugía y dedicarme por completo a esto. Y aquí, en los temas online, pues el día pasado en un tema que tenía se me bloqueó el ordenador, el otro tal, no sé, no tengo ni muchísimo menos la experiencia que tengo en lo otro. Entonces, claro, pues alguno puede decir, oye, pues mira, ¿qué principiante se le ve? Pues sí, pues es verdad, pero si yo me aferro a mi estatus, es que me bloqueo. Y luego, tercero, seguir fiel a mi grupo. Por seguir fiel a mi grupo no quiero decir, como en vuestro caso, tener esa relación tan bonita y tan constructiva. Quiero decir mantener la misma dependencia que tenías antes y no abrirte a más gente. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Ahora, para eso, ya os podéis imaginar que tenemos que cambiar la forma en la que vemos lo de fuera. Porque, claro, esto es como la caja. Aquí tengo una caja. Si lo de fuera, lo único que te está ofreciendo es incertidumbre, ambigüedad, volatilidad y complejidad, ¿yo para qué voy a querer salir? Yo me aferro. Y entonces, ¿qué pasa? Que el mundo me lleva por delante, el mundo me deja atrás. Entonces, nosotros tenemos como acto firme de voluntad, de decisión y de libertad, posicionarnos en que es verdad que el mundo que nos encontramos es incierto, ambiguo, volátil y complejo, también lo era antes, francamente, y que también hay un elemento de oportunidad, porque las personas que se posicionen ahí van a ser las únicas que lo vean. Y os voy a decir por qué. Brevemente, la curva esta es la curva de Yorkis-Dodson. Aquí abajo en el cursor veis nivel de ansiedad, el nivel de tensión, Yorkis es este, y el nivel de performance es tu capacidad de tomar buenas decisiones, tu capacidad de generar buenos resultados, tu creatividad, etc. Fijaros cómo con un determinado nivel de ansiedad, ¿me vais viendo el cursor? Con un determinado nivel de ansiedad, cuando va subiendo, fijaros cómo el performance baja. ¿Qué ocurre? Que todas aquellas personas que se aferren al estatus, se aferren a lo conocido, se aferren al control, se aferren aquí, se van a poner aquí. Su nivel de performance va a ser así de bajito. ¿Cómo vas a aprender cosas nuevas? ¿Cómo vas a desarrollar nuevas habilidades si tu capacidad mental está tan limitada? ¿Entendéis por qué la mente juega un papel tan importante? Y esto sabemos a nivel cerebral que cuando veis las cositas rojas estas, que son los núcleos amigdalinos del cerebro, cuando nosotros contemplamos este mundo nuevo, el mundo que está fuera de la caja, solamente en su dimensión incierto, ambiguo, complejo, etcétera, se activan esos detectores del miedo, del riesgo, y bloquean la parte anterior del encéfalo, que es la que necesitas para crear nuevos proyectos, para tener mejores resultados. ¿Qué ocurre? Que como la percepción es un fenómeno mental, ya puedes tener la oportunidad delante de los ojos que como estés en este lado de la curva, no la vas a ver. Solo verán las oportunidades los que tengan desconectado, al menos parcialmente, los centros del miedo y de la ira que están aquí. Porque esto afecta a la toma de decisiones, a la creatividad, a la atención y a la comprensión. Hacemos una paradita por si queréis hacer alguna... Absolutamente. Y Mario Alonso, soy consciente que tú tienes en 2 minutos otro webinar. Veo que hay mucho interés y has compartido muchas cosas. Quedan preguntas. Lo que yo voy a hacer es recoger las preguntas, pasarte y quizás juntos haremos un vídeo para compartir respondiendo a todas las preguntas que quedan sobre el tema. A mí quizás lo más importante que yo saqué en 2008, cuando yo mismo pasé una crisis, Mario Alonso, me dije, lo primero, Connor, el cuerpo. Cuando notas que empiezas a caer, que te pones en esta posición, ponte recto. El cuerpo siempre muestra cómo estás y no engaña. Y yo creo que cuando tú mismo notas que estás un poco caída, ponte recto. Si las personas, tus hijos, tus familiares, tu equipo están quizás en el Zoom caído, ponte recto. El ponte recto empiece todo. Últimas palabras, Mario Alonso, antes de cerrar.
Bueno, pues que no os olvidéis de un tema. Nos cuesta creer que es así. Es así. Lo que pasa es que es tan absolutamente contraintuitivo que la posición de víctima, no importa lo compleja que sean las circunstancias, la posición de víctima no colabora en nada a la mejora de nuestras circunstancias. Eso es el número uno. Número dos, que creáis profundamente en que el ser humano tiene la capacidad, si se lo cree de verdad, de crear una nueva realidad. Tú solo puedes ver que alguien se lo cree de verdad en base a cómo vive, no en base a lo que dice. Si yo de verdad, esto es como, voy a terminar con esto porque, para no alargarme, porque todos nos tenemos que organizar. Esto es como una vez que el cura de un pueblo organizó una cosa con todo el pueblo para pedir que lloviera porque se estaban arruinando todos los cultivos. Y dijo, he pedido que mañana llueva. Vamos a ir todos a la explanada a rezar para que suceda. Fueron a la explanada y solamente uno llevaba paraguas. Este es el que se lo creía. El resto se lo quería creer, pero no se lo creía. Entonces, en el ser humano, creer de verdad, por una serie de mecanismos apasionantes, sí crea. Porque la imaginación es la cualidad más espiritual del ser humano y es capaz de manifestar cosas que no se han manifestado. Y esto te habla Goethe, te hablan montones te habla Michelangelo, te hablan montones de personas a lo largo de la historia de esta capacidad que tiene el ser humano. Pero tiene que creer que en su interior tiene la capacidad de crear. Entonces la pregunta es, tendrás que creer en ti en base a lo que quieres crear. Y si tú crees que puedes, tú crearás la posibilidad de poder. Si crees que estás indefenso ante esta situación, crearás la imposibilidad de hacerlo. Bueno, queridos. Fantástico. Pues, Mario Alonso, muchísimas gracias. Veo en el chat muchos mensajes de gracias. Ha sido un chute de energía positiva. Muchas gracias por esto. Todos podemos ser autores de nuestra vida. Nunca perdemos este poder. Con esto, muchas gracias a todos. Hemos tenido unas 39 personas conectadas hoy. Muchas gracias, Mario Alonso, y vamos a seguir contando contigo para los grupos Vistage aquí en España. Cuidaros. Saludos y que tengáis buena semana.